Avancé, avancé. Si él está entrando a este país, está poniendo en peligro la seguridad nacional. ¿Podría afectar al país la presencia de esos buques de una manera u otra? Al país solamente lo afectaría si la estrategia y la táctica que empleen ellos no es correcta. Porque si es correcta, no puede afectar porque ellos van a atacar los puntos que realmente deben atacar, que son las bandas. E impedir que las bandas pasen a la República Dominicana, que traspasen la frontera, que es lo que estamos pidiendo cuando decimos que se debe poner un cordón de los americanos del lado oeste de la frontera, en el lado de Haití, para impedir que pasen. Sí es cierto que cuando tratamos un tema de esta naturaleza, por la incidencia que tiene, como salpica a la República Dominicana, y que cada día, por más que se procura tener una luz al final del túnel, incluso hemos acá planteado que los problemas históricos de los haitianos, nos vamos acá a decir que se están desde el punto de vista acumulando, más bien se están agudizando en tiempo y espacio. Hay la gravedad del hecho mismo planteado, y donde el monopolio incluso de la violencia de grupos armados, el nivel de incidencia que tiene la misma, lleva consigo precisamente a que esta situación llegue a un punto tal que por más que se procura entender la gravedad de lo que allí está pasando, se genera consigo incluso acá posiciones encontradas, a veces radicales, sobre el tema, máxime en el contexto y la coyuntura de lo que acá se está viviendo. Si usted entra a un punto para ver por qué se complica el escenario de terror, de agonía, de desesperación, incertidumbre, terror, miedo, desesperanza en la población haitiana, porque ese país, dentro de lo que ha sido su cultura no política, más bien politiquera, ha jugado roles de relevancia e importancia. Tenemos incluso un sinfín de antecedentes para ver por dónde es que ese país ha ido y por dónde va. Si usted incluso pasa a balance a unos que otros acontecimientos, desde su proceso histórico, máxime a lo que acá se está planteando, lo que se ha vivido a la fecha. Desde el mismo instante de proclamada su independencia, enero de 1805, a la fecha, Haití no conoce de tranquilidad. Haití nunca ha conocido de paz. Todo lo contrario. Ha sido un proceso crispado de inestabilidad, de desasosiego,
donde unos que otros actores del sistema juegan roles para que la situación se le complique a la población haitiana. Acá hemos planteado la más vulnerable, porque en medio de cómo se desangra este país, existen elementos que sacan capital, sea económico o politiquero, aprovechándose de la agonía y la desesperanza de esa propia población haitiana. ¿Qué pasa hoy en día? Que ante esa mirada que se da desde República Dominicana, el llamado que se le hace a unos que otros organismos internacionales para ver por qué este proceso de revuelta, por qué acá incluso hablamos que desde aquel fatídico día, el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse, a la fecha, la situación entra en una etapa mucho más crítica. Acá hemos hablado incluso de la dramática situación, porque es un sinfín, es un proceso sumatorio de factores que van consolidando la degradación de dicha nación. Y lamentablemente dentro de este proceso de cultura de caos, desorden, décadas tras décadas, cómo ha persistido la inestabilidad tanto política, social y económica, un proceso incluso constante de descrédito hacia esa propia población y la clase politiquera que allí vive. Hoy no es la excepción. Lamentablemente, todo esto en sus cimientos, en su génesis, conocemos casos de hechos bastante desagradables, cómo se van reconstruyendo los acontecimientos y sobre todas las cosas, cómo entramos en un punto de partida para ver más allá a la construcción de una sociedad deshumanizada por la cantidad de personas asesinadas, los secuestros, la industria del sicariato y ese poder para seguir desangrando ese país. Hemos hablado de cómo la visión más radical se impone. Hemos planteado cómo se ha monopolizado lo relacionado a la violencia. Ese monopolio de la violencia ha generado consigo situaciones donde esa propia población entra en un punto de rebelión popular. Acá hablamos incluso de una disgregación estatal. Y el peligro es mayor cuando no hay un Estado fuerte y entramos en un gran vacío de poder. Ese vacío de poder, naturalmente, que es aprovechado por grupos armados, delincuentes, bien armados, que tienen la capacidad de desangrar unos que otros elementos que van allí incidiendo sin piedad, sin miramiento, han sido capaces de asesinar niños, niñas, adolescentes, preadolescentes, ancianos, adultos, jóvenes, que lo único que quisieran tener es paz y no la tienen. Por eso hablamos desde el punto de vista de lo que implica entender un Estado que no funciona, y no funciona porque las triadas de las cuales hemos hablado en otras ocasiones tienen un grado elevado de culpabilidad. En medio incluso de la diversidad de las ideas, no se han podido generar postura de importancia para llegar a un punto de entendimiento y pensar en su pueblo, sino todo lo contrario. El caos, el desorden es lo que allí se impone. Desde la República Dominicana, naturalmente, que se han generado unas que otras reacciones tras la llegada de esos llamados buques de guerra estadounidense en la zona. Importancia, como digo, coyuntura, contexto en que ocurren los hechos. Veamos.
La Fuerza Nacional Progresista y la Unión de Partidos Latinoamericanos consideró además que la prolongada crisis que se agudizó tras el asesinato de su presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 se aproxima a un nuevo limbo institucional. Es por esto que el presidente de la citada fuerza política pide declarar el estado de excepción para la defensa y la emergencia en la zona fronteriza. Fíjense si esto es tan sofisticado que en Haití hay drones, pero los drones no solamente los tiene Eric Prince y las fuerzas del gobierno, los tienen las bandas. Los tienen las bandas. Bandas que están en condiciones de tirotear a los aviones que vuelan sobre Haití. Destacó que el agravamiento de la crisis en Haití traerá consigo el fin del gobierno transitorio, presionará la migración irregular hacia este lado de la isla. Entonces, bueno, vamos a hacer una conferencia internacional para resolver ese problema. Si eso se hace, ahí vamos a ver una isla estabilizada y nosotros vamos a estar tranquilos. Aseguró que el asesinato de 6 mujeres cuyos cuerpos decapitados fueron lanzados al fronterizo río Macacías, en Elías Piña, no se trata de un hecho fortuito, sino de una estrategia de grupos criminales. Esa muerte de esas mujeres se ejecutaron, eso no tiene precedente, en décadas, decapitadas y lanzadas al río, con un objetivo muy claro. Destacar que hay una operación de tráfico que empieza en Haití, pasa por República Dominicana, involucra a Estados Unidos vía Puerto Rico. Pero al mismo tiempo, ¿qué se quiere? Se quiere decir que no se puede repatriar para Haití desde los Estados Unidos, ni se puede repatriar desde República Dominicana, porque hay peligro de que maten a las personas repatriadas. Pelegrín Castillo destacó la necesidad de reiniciar la constitución de juntas patrióticas dominicanas, tanto en el país como en el exterior. Dijo estar convencido de que solo un pueblo unificado, consciente y movilizado podrá derrotar la confabulación histórica en contra del país. Virnalici García les informó. Gracias a Virnalici. En medio de cómo se va profundizando este proceso y la dimensión de la misma, de la crisis de ingobernabilidad que atraviesa Haití, acá un valor agregado de importancia, y es las tensiones en los actores claves en este proceso de transición. Todo se ha complicado en este nuevo escenario. Y tras complicarse en este nuevo escenario, que expira en cuestión de días o horas, este proceso que allí se está gestando, puede que aún el vacío de poder que atraviesa, que tiene ese país, se complicaría aún más el escenario. Cualquiera se preguntaría, surge como digo la cuestionante, la interrogante, ¿se puede agudizar más la crisis que atraviesa Haití? ¿Hasta qué punto se puede pensar que un país puede llegar o lo puede llevar a un derrotero de tal profundidad, gravedad, a que llegue a ese inframundo donde no hay actores creíbles sobre el sistema de crisis? Porque estamos al frente de una crisis de confianza. Cuando la crisis de confianza se va radicalizando, se va perdiendo la esperanza. En ese proceso nos encontramos con la crisis haitiana. Del lado dominicano, naturalmente que se expresan unas que otras preocupaciones por el tema de la frontera. Puedo entender que esa preocupación es legítima y buena y válida la que se está externando, porque tenemos casos relacionados a cómo elementos de las mafias que allí operan, y aún peor con actores, elementos dominicanos. Es lo que acá llamamos el binomio perfecto, haitianos y dominicanos operando bandas, las mafias. Esas mafias operan porque mueven. Acá hemos sido bastante reiterativos, repetitivos, hacemos hincapié, énfasis en que esas bandas, esas mafias
operan durante décadas y como son intocables e insaciables, se aprovechan aún más de la crisis de gobernanza que atraviesa Haití. Vamos a pensar incluso en la miopía internacional, que le importa un bledo todo lo que allí está pasando. La muestra es que durante los últimos 6 a 7 años, la cantidad de muertos sobrepasan los 9,000. Y todo esto, lamentablemente, pone en evidencia fallas, la cual la hemos calificado como fallas estructurales de un sistema de gobernanza que no tiene, lamentablemente, Haití, y las fallas, la miopía y responsabilidad de la comunidad internacional ante cómo se desangra o desangran un país donde están sufriendo los más vulnerables de lo que compone la geografía de Haití. Y dentro de este cuadro de la geografía de la descomposición de ese país, estos constitucionalistas expresaron, como digo, preocupación con sobrada razón. Adelante. Si él está entrando a este país, está poniendo en peligro la seguridad nacional. ¿Podría afectar al país la presencia de esos buques de una manera u otra? Al país solamente lo afectaría si la estrategia y la táctica que empleen ellos no es correcta. Porque si es correcta, no puede afectar porque ellos van a atacar los puntos que realmente deben atacar, que son las bandas. E impedir que las bandas pasen a la República Dominicana, que traspasen la frontera, que es lo que estamos pidiendo cuando decimos que se debe poner un cordón de los americanos del lado oeste de la frontera, en el lado de Haití, para impedir que pasen. Ahora, mientras tanto, nosotros los dominicanos tenemos que estar preparados con nuestros soldados en la frontera para repeler cualquier intento de anarquía que cruce al país y también formar nosotros los comités de defensa de la soberanía nacional para que si pasan para acá en cualquier parte del país sean apresados. Aquí el que intente invadir este pueblo debe ser combatido metro a metro en todo el área de República Dominicana. Al inicio del tema puse de referencia para que la situación se fuera complicando, agravando, el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse en el 2021. Posterior a ese acontecimiento sangriento, asesinato de ese presidente, la situación entra en un punto donde no hay entendimiento. Incluso hemos hablado de un proceso de implosión, disgregación estatal. Y cuando entramos en esos dos elementos, teniendo como punto de partida el asesinato de Jovenel Moïse en el 2021 y lo que está pasando ahora, usted incluso puede pensar, podemos irnos un poquito más lejos y no entrar en detalles, pero pongo esto acá como punto de referencia. Lo planteé hace unos días y lo reitero hoy. La población haitiana, la población más decente en Haití en un momento dado, a partir sobre todo de 1986. ¿Por qué hablo de ese año 1986? Tomando incluso como referencia un acontecimiento en el año que nos encontramos entonces hoy. Bueno, porque en ese año 1986, la población haitiana asumió como bueno y válido ponerle fin a una de las dictaduras más sangrientas que el país pudiera tener. La dinastía de los Duvalier se instala en 1957, se prolongó hasta 1986. La sacan a la mala, como tenía que ser. Se suponía que Haití entraría en la llamada ola de la democratización. Eso no pasó. Y hoy, ante un escenario de crisis agravada, hemos acá hablado de un cuadro penoso. Hay en esas imágenes que le estamos presentando la frontera, zona de Dajabón, los miles y miles de haitianos que ingresan a comprar alimentos para llevar a su país. Y todo esto
a sabiendas del peligro que implica por el control que tienen esas bandas en función de su interés de controlar zona a base de sangre y fuego, y que lamentablemente no tienen temor de nada, y que en función de tener un control de más de un 80% de lo que compone Haití, esas pandillas, imponiendo su peor rostro, el rostro del dolor, del miedo, del terror. Esas bandas que en la mayoría de las veces están mejor armadas que la propia policía haitiana, y por eso son tan efectivas en desangrar este país. O sea, están siendo mucho más violentos, mucho más agresivos, ejecutando personas, esas muertes violentas, personas con heridas graves causadas por esas bandas criminales. Hablamos acá de una espiral de violencia con graves consecuencias. Comparto acá con ustedes lo siguiente. Adelante. La frontera está totalmente normal. Las Fuerzas Armadas resguardan la soberanía nacional. Los mercados están funcionando de manera normal. No hay ningún tipo de nada anormal en la frontera. ¿Motivo de tu oferta por algo? Bueno, recuerden que este es el mes de la patria. Todos los años las Fuerzas Armadas rinden tributo a nuestros padres fundadores de la nación dominicana. A propósito de lo que pues hay ministro de las Fuerzas Armadas, miembros incluso de la sociedad civil, el empresariado dominicano se ha pronunciado porque el mercado binacional genera miles y miles de millones de pesos. Se va complicando en cierta medida el escenario cuando las bandas van controlando unas que otras determinadas zonas. Acá la historia. El primero en expresarse fue el presidente de la FINJU, Servio Tulio Castaño, quien reconoció el riesgo que representa para la República Dominicana la crisis política y social en Haití, así como los múltiples delitos que pasan en la frontera. Clase política, clase empresarial y toda la ciudadanía debe de apoyar en esta ocasión al presidente Abinader en cuanto a las acciones que ha tomado. Haití es un problema y quiera Dios que la comunidad internacional en esta ocasión entienda que esa es una situación que no solo va a afectar eventualmente a la República Dominicana, sino a muchos países del área. Empresarios y políticos también se expresaron sobre esta problemática y el impacto que puedan tener en la inversión en la frontera. Y ese macuteo que existe ahí ha venido, mismo nosotros pensamos que el presidente debe tener mano dura en la frontera para que eso se cierre. Es algo que siempre ha sucedido, lamentablemente, que en la frontera se ha traficado con personas, que ha habido corrupción, y eso es importantísimo. Nosotros tenemos que preservar nuestra frontera, salvaguardarla. El mejor muro es el económico, teniendo ejemplos de zona franca. Y por eso todas las inversiones y decisiones que toma nuestro gobierno para aplicar la ley y hacer respetar nuestra soberanía merecen todo el respaldo. Se recuerda que el presidente Luis Abinader visitó esta parte del país y se comprometió a invertir en seguridad y protección. Katy Alcántara les informó. Gracias, Katy. A propósito, Corea del Sur hizo la siguiente donación. ¿Qué donó Corea del Sur a Haití? Donó lo siguiente, acá se lo presentamos. Esto es reciente. Tanquetas que llegaron, 3 en total. Las autoridades de Haití la exhibieron, la presentaron. Vean ustedes la movilización de la misma. ¿En qué momento llegan? Bueno, en el momento que ya usted conoce, un momento de crisis agravada, complicada, donde este proceso, por más, y por cierto, no es que uno tenga una visión pesimista, que eso quede claro. Ahora, vamos a nutrirnos de los hechos.
los acontecimientos en el pasado para entender el presente. La historia nos enseña todo proceso debe de ser analizado en tiempo y espacio, sin ánimo de entrar en detalles, en juzgar un acontecimiento X. Pero lo que acá estamos presenciando, viviendo, este escenario de terror, usted trata de hacer una radiografía de esta grave crisis. Dije al inicio del tema, desde el mismo instante de proclamada República Independiente de Haití, 1805, a la fecha, Haití no conoce de tranquilidad ni de paz. Comparto ahora con ustedes algarabía a los haitianos a raíz de la llegada de esas tanquetas. Adelante. Pero ustedes, algarabía en esa población, en medio de lo que están viviendo, donación de esas tanquetas, Corea del Sur se la dona a Haití, 3 en total. Llegan en un momento, ¿en qué momento llegan? Precisamente en el momento donde buques de guerra penan la zona. Y a propósito, en medio de todo esto, ahí presenciando ustedes, no es la primera vez que Haití recibe donaciones de este tipo de vehículo, en este caso tanquetas, porque recordar que el año pasado Corea del Sur de igual manera donó otros tipos de vehículos para enfrentar a quienes de una u otra forma están incidiendo para desangrar ese país. Y todo esto la población lo ve con cierta felicidad, naturalmente, porque es que tienen años y años en un proceso de anarquía que no salen. O sea, en medio de lo que se llama estas guerras de pandillas, asalto a cárceles, tenemos grandes protestas, lo cual tiene a este país sumido en lo que hemos planteado una anarquía total, y como incluso una vez más pongo como punto de referencia desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse 2021, entramos en ese agravamiento de la crisis sociopolítica, económica, de insalubridad, y ahí está la muestra. Esos vehículos que le donaron recientemente procuran apaciguar un poco la situación en un país, como digo, deshumanizado por el comportamiento más violento, el monopolio de la violencia expresado por salvajes elementos que incluso han institucionalizado la violencia como punto central en su comportamiento. Han sido capaces de asesinar pastores, monjas, niños, niñas,
violaciones. Un caso reciente, esas mujeres que fueron ahí descuartizadas, lanzadas al río. Todo eso son indicadores reales de que han llevado a Haití a un punto elevado de, en pocas palabras, que la población asume. Tenemos que actuar de un sálvese quien pueda. ¿Y de qué manera? Si no tenemos autoridades que nos proteja, no tenemos un Estado que nos proteja y no tenemos esperanza, salvo que salir huyendo de este país. Y por eso muchos toman una yola, se van a Puerto Rico, a Jamaica, o pasan por la frontera hacia territorio dominicano. Es en ese contexto de violencia institucionalizada que llegan esas tanquetas de guerra, donación de Corea del Sur. Dicho esto, acá comparto incluso con ustedes la posición de este excónsul en territorio dominicano y quien representa de igual manera otro dirigente haitiano llamado precisamente, o que representa a la llamada Mesa de la Unidad por la Migración Haitiana. La posición es externada a propósito de la presencia de buques de guerra. Adelante. Tenemos un apoyo abierto de parte de la comunidad internacional al primer ministro y particularmente de la administración Trump. Y justamente es el gobierno de los Estados Unidos que ha decidido enviar no solamente 3 barcos, es lo que más ha salido en la prensa, pero sí hay un avión militar también. ¿Quiénes son los primeros responsables de la situación que tenemos en Haití? Somos nosotros, los haitianos. Entonces, somos los primeros interesados en buscar una vía adecuada para resolver nuestros conflictos internos. Sin embargo, no podemos ignorar que en efecto ha habido ese nivel de injerencia y hasta cierto punto de imposición. Todos los esfuerzos que hace la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, para desarticular las bandas, imponer el orden, para garantizar la seguridad en Haití, es bienvenido. Porque estamos hablando de una población que en los últimos años más de cientos de miles de personas han sido secuestrados, donde la pobreza, la miseria se agudiza. Desde la noche a la mañana, la situación de pobreza, de exclusión social en Haití no va a mejorar, porque lo que se aspira es que por lo menos Haití pueda volver en materia de seguridad en condiciones que le pueda permitir celebrar elecciones. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, cómo se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo. Comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así míralo ahí, usted se va a suscribir. Miguel Beato se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho, háganlo. Apoyen nuestro canal y les estaremos infinitamente agradecidos.
Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones.